Un, dos, tres y... A Maduro le queda poco, le queda poco, le queda poco. A Maduro le queda poco, le queda poco, le queda poco. Liberen Venezuela, que ya quiero ir a mi casa, a abrazar a mi mamita, una caimanera, a bailar allá en la plaza. Esta agua está muy fría, no quiero dormir en el suelo. Ya quiero que en diciembre hacer una hallaca y ver a mi abuelo. A Maduro le queda poco. Le queda poco, le queda poco. A Maduro le queda poco, le queda poco, le queda poco. Preparen ya la rumba, la noticia va a estar buena. A Maduro ya dio dado, le dieron con el mazo, hay tremenda pela. Ya veo en la playita a Marco y David Comedia, a Javier Alamadía, a Israel y a Capela cayéndose a chela. A Maduro le queda poco, le queda poco, le queda poco. A Maduro le queda poco, le queda poco, le queda poco. No me olvido de George Harris, tampoco de Nacho. Él se va para Venezuela a aprender la rumba, se lleva a sus muchachos. El reencuentro con los culitos va a ser burda de bonito. Lo malo que en los países le vamos a hacer falta, van a llorar todito. Porque yo no me fui, yo me quedé. Yo no me fui de corazón, me quedé. Gracias a los países por recibirnos, ¿ok? Gracias a todos, pero bueno, somos más, ¿ok? Pronto Venezuela libre. Nos vemos allá. A Maduro le queda poco, le queda poco, le queda poco. A Maduro le queda poco, le queda poco, le queda poco. Rata. Bueno, señores, la semana empezó realmente llena de noticias. El Pollo Carvajal libre por la justicia española. Luego está la masacre, una nueva masacre en las minas del Estado Bolívar, denunciado por de Gracia. Los maestros en la manifestación de la mañana del lunes le cayeron a golpes. Sigue la movilización en la frontera y Rusia anunció que envió 40 pilotos de Sukhoi para entrenar a los pilotos venezolanos. Por otro lado, Guaidó anuncia que se presentará a las Naciones Unidas, mientras que el jefe de la banda de Miraflores dice que no va. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y tenemos en línea y espero hablar de todo esto con él, a Daniel Lara Farías. Bienvenido, Daniel. Hola, Napoleón. Bueno, yo estoy verdaderamente sorprendido del ritmo que han agarrado los acontecimientos en las últimas horas, ¿no? Normalmente se supone que el ritmo al que marcha la realidad venezolana es distinto al arranque de la semana. Se supone que hoy es el inicio del año escolar en Venezuela, para muchos. Pero a mí sinceramente me tiene particularmente afectado, no en lo personal, porque pues, obviamente no, pero sí desde el punto de vista de intentar entender lo que es Venezuela hoy y lo que se está armando hoy. A mí me parece verdaderamente lamentable lo que ha ocurrido con el Pollo Carvajal en España. Yo no he visto el contenido de la sentencia. Mañana, el martes, se sabe. Porque entre las cosas que se decía y que alegaban la defensa, era que si esas eran las acusaciones, que se les juzgara en España. Pero es que hay algo particular que el Estado español está pasando por alto y que Europa está pasando por alto. El Pollo Carvajal, en caso de que fuese inocente de las acusaciones de narcotráfico, estuvo durante 20 años dirigiendo el aparato de inteligencia del chavismo. Un régimen catalogado por la misma Europa como violador de los derechos humanos, certificado por informes emitidos por la alta defensora de los derechos humanos de la ONU, por distintas organizaciones independientes, reconocido como violador de los derechos humanos, criminal de lesa humanidad en el concierto latinoamericano, etc. Entonces, la gran pregunta es,
si ahora España se va a convertir, después de ser refugio favorito de bolichicos, de boliburgueses y de corruptos de ayer y hoy, va a ser ahora también el refugio de los esbirros. Ya van dos. Entonces absuelven a este señor, el Pollo Carvajal, pero es que ella estaba muy tranquila viviendo allí, la señora Gabriela del Mal Ramírez, que, bueno, que está dándose vida según ella, de pobre inmigrante fregando platos. Pero, Daniel, una cosa es la justicia, que supuestamente es independiente, y otra cosa es el Estado español, que de paso la máxima autoridad civil es socialista, es del PSOE. Claro, el sistema judicial forma parte del Y por Estado. cierto, quiere llegar a acuerdos para poder gobernar con uno de los financiados por la dictadura venezolana, como es Podemos. Así es, pero el punto es que si la justicia toma una decisión, lo relacionado a la permanencia de esos personajes en territorio español, sí depende del Ejecutivo. Bueno, PSOE y Podemos. En este caso. Entonces, pareciera que esta gran desgracia, porque como no hablamos del PSOE y de Podemos hoy, pero a Hugo Chávez se le permitieron toda clase de desaguisados y barbaridades durante todo este tiempo hasta que murió. No solamente por gobiernos del PSOE, sino gobiernos del Partido Popular también. Sí, Aznar. Porque Aznar no tuvo problema en ir a Caracas, retratarse con él. Los negocios entre ambos países florecieron. La venta de armas, las inversiones financieras, las inversiones en petróleo. Todo eso ocurrió a la vista de todo el mundo. Entonces, ahora, hay que ver quién es el fiscal en ese juicio, porque yo no creo que un tipo que inclusive está pedido por la justicia norteamericana, está pedido porque tienen pruebas contra él. Entonces, yo no sé si es que no le dieron las pruebas al fiscal español o no, o es un fiscal muy malo o lo que sea, pero evidentemente no había pruebas suficientes. Bueno, pero es que lo poco que nos mostraron era lo suficiente, no solamente para pedir la extradición, aprobar la extradición de Pollo Carvajal, sino para exigir la extradición de todo el alto mando del chavismo de los últimos 20 años. Incluido José Vicente Rangel, incluido Diosdado Cabello, incluidos los ministros de la defensa de todos estos años, porque es imposible, que es una cosa básica. ¿Cómo es eso que uno ve el mapa, que es una cosa que uno no puede modificar? Todos los sistemas de vigilancia del espacio aéreo en la región de América Latina, los revisas y te encuentras las trazas de los vuelos desde Venezuela hacia Centroamérica, Honduras y otros territorios para lo relacionado al tráfico de cocaína. Entonces, ¿cómo se explica que eso ocurra si se supone que el Estado está bajo control del chavismo sin que el chavismo lo sepa, sin que los militares lo sepan, sin que el ministro de Defensa lo sepa y sin que los jefes del alto mando militar lo conozcan? Es imposible. Entonces, a mí no me pueden decir, de verdad es que no me cabe en la cabeza, que durante 20 años el chavismo se haya convertido en una organización criminal y el Pollo Carvajal haya sido el único niño Jesús, el único monaguillo del chavismo. Y yo no sé qué secreto le sabrá el Pollo Carvajal a Europa, que es segunda vez que hay una decisión a su favor por parte de los europeos. La primera vez, cuando se le deja, en las Antillas holandesas se le deja en libertad, y ahora. Entonces, son las preguntas básicas. ¿Cómo es eso que hay una acusación de que se usaban las cuentas de PDVSA para lo relacionado a la movilización de dineros a favor, vinculados al narcotráfico y al financiamiento a la FARC? Y Rafael Ramírez no lo sabía. O sea, Rafael Ramírez es inocente, él no sabía, a él lo engañaron, lo tenían engañado. La obediencia debida no tiene valor en juicios de derechos humanos, tampoco para juicios de narcotráfico. Tú no puedes decir, no, yo trafiqué con droga porque Chávez me mandó, yo soy inocente. Eso es mentira. Y el problema entonces está en cómo explicarán las autoridades tanto de los Estados Unidos como de Europa estas cosas que están pasando. Porque yo no entiendo por qué el Pollo Carvajal se pide la extradición, pero a Christopher Figuera se le protege en territorio de los Estados Unidos.
Entonces, hay un tema verdaderamente preocupante en lo que se refiere al manejo del caso Venezuela. Y yo siento que cada día que pasa el tema va a preocupar más, porque hay cada vez menos excusas, hay cada vez menos razones válidas, hay cada vez menos, cada vez más quedan al descubierto cosas que cuando uno las revisa, uno entiende que es que además es imposible que Venezuela sola, el Estado venezolano solo, trafique con droga sin que nadie se dé cuenta. Porque número uno, se dan cuenta los que saben el consumo que tienen en sus países, y número dos, se dan cuenta los que ven a las aeronaves, los que tienen bases en sus países, etcétera, etcétera. Entonces, Colombia debe saber que la droga que sale de su país transita por Venezuela. Centroamérica, especialmente Honduras, El Salvador y Guatemala, y no, ni decir de Nicaragua, que es mejor no nombrarla, porque ya está el señor Ortega y él no va a hablar de eso, pero los vecinos, Panamá y Costa Rica, están perfectamente al tanto del tránsito de aeronaves por esa zona para traficar con droga para los Estados Unidos. Ni hablar de las organizaciones policiales internacionales. Ahora nadie sabe. O sea, ahora todo esto es un secreto. Ahora todo esto es, o sea, el régimen venezolano han sido los narcotraficantes ninja que en la noche nadie los ve. O sea, y es una cosa que ocurrió y los tipos fueron los narcotraficantes perfectos. Yo no sé. Yo estoy sumamente preocupado. Me parece que esta decisión es lo suficientemente preocupante por dos razones, además. No hay ni una palabra del gobierno interino relacionada al juicio de extradición del Pollo Carvajal. Nada han dicho del asunto. Ni antes, ni durante, y probablemente ahorita menos van a hablar del asunto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿A dónde vamos nosotros con esto? O sea, ¿qué secreto oscuro se esconde detrás de todo este caso que nadie quiere hablar del Pollo Carvajal? ¿Será que el Pollo Carvajal los tenía tan espiados a todos que de todos tiene una vela y de todos tiene un trapo sucio? Es la única explicación que yo tengo ante todo esto. Hablando del gobierno interino, mientras Guaidó anuncia que se va a presentar en los Estados Unidos aprovechando la reunión de la Organización de las Naciones Unidas, el jefe de la banda, Maduro, se echó para atrás y ahora dice que no va. ¿Cómo interpretas tú eso? Bueno, Maduro había dicho hace días que no iba. Sí, hace días, pero primero dijo que iba. Sí, y además de eso, lo que soltó fue, entiendo, en una intervención pública que no podía ir porque había riesgos de que detuvieran a Cilia Flores. Bueno, que no vaya con Cilia Flores. Eso digo yo, ¿no? Yo sé que, la mujer lo tiene sometido, no lo deja salir solo. Entonces él decidió que no iba porque podían agarrar presa a Cilia Flores, cosa que sería sería un episodio maravilloso. De verdad. Eso lo escuché, dijo que había unos riesgos de que detuvieran a su gente tal porque él tiene inmunidad, pero Cilia Flores no, porque la primera dama no tiene inmunidad de ningún tipo por ser la esposa del presidente. Eso es así. Por eso es que Cilia Flores se lanzó, o sea, podría tener cierta inmunidad. Lo que pasa es que ella renunció a la Asamblea Nacional, porque ya era diputada de la Asamblea Nacional, pero renunció. ¿Cómo interpretas entonces lo de Guaidó? Lo Guaidó sí sale. Yo no he visto una comunicación oficial. Sí sale y podrá regresar después de los últimos acontecimientos. Bueno, ¿por qué no? Si antes pudo regresar, vamos a estar claros. Si lo van a meter preso por haber ido hasta allá a denunciar públicamente esto, pues tenían, según el punto de vista del narcorrégimen, tenían que haberlo puesto hace mucho tiempo y enjuiciado hace mucho tiempo solamente por haberse declarado como presidente interino. No, solamente por eso, ya en cualquier gobierno lo hacen. No lo hacen porque no tienen el poder para hacerlo, porque si no, evidentemente lo harían como han hecho con Timoteo Zambrano, como hicieron con el alcalde Ledesma, en fin. Bueno, con Edgar Zambrano, Timoteo anda por allí impune. Ah, perdón, Edgar Zambrano. que lo apresaron dentro de su automóvil, se lo llevaron con automóvil y todo. A Edgar Zambrano, pero fíjate, aquí llegan momentos en que ya
es necesario empezar a aplicar aquel viejo adagio de piensa mal y acertarás. ¿Por qué? Si no hay pruebas, yo no pienso no, más. yo no, no, yo no estoy hablando, la prueba es evidente, El señor Juan Guaidó entra y sale si sale ahorita, el señor entra y sale del país y camina por toda Venezuela y nadie lo mete preso. Eso es una prueba, eso está evidente, eso no hay nada que demostrar. Claro, pero puede ser una prueba de la debilidad del régimen y el temor de meterlo preso por la presión internacional y por la poca popularidad que tiene el régimen. Los únicos que pueden enfrentarse a los enemigos del régimen, es decir, a los demócratas, son evidentemente el ELN, la FARC, Hezbollah, porque la Fuerza Armada Nacional primero la tiene sin armamento, ¿no? Y está en el último estado. Los soldaditos arriesgarían su vida mientras los generales siguen comiendo. Magnífico. Te pregunto yo, ¿qué pasa si Guaidó cae preso? ¿Van a invadir a Venezuela, los Estados Unidos? ¿Va a invadir Bolsonaro? Iván Duque. No lo sé, pero te pregunto, ¿por qué entonces no cae preso? Bueno, lo que pasa es que tú no quieres que yo piense mal porque temes que yo acierte. No, yo lo que quiero es que sean pruebas que me las digas, de él y de quien sea. La prueba que yo tengo es la evidencia. El señor está libre y muy tranquilo por toda Venezuela. Han metido presa a gente de su entorno y a él no lo han metido preso. Con el solo hecho de que estuviese preso el vicepresidente de la Asamblea Nacional, ya eso daría suficiente para entender que debería haber una acción contundente en contra del régimen, si es que acaso estuviesen dispuestos a eso. Los ataques contra la Asamblea Nacional han puesto en fuga a la gran mayoría de los diputados, han puesto en fuga a dirigentes políticos vinculados a Juan Guaidó, pero él sigue libre, sigue caminando por el mundo. Y bueno, y con esto que ha salido, de que el señor cruzó la frontera con colaboración, tal, la gran pregunta que yo me hago es, bueno, si él sale ahorita, si se da el lujo de anunciar que va a salir, yo no he visto publicaciones por ahí, por Instagram y eso, pero no he visto una declaración de Juan Guaidó diciendo. Perfecto, pero entonces, según eso mismo, ¿por qué no está preso el ministro de la Defensa y por qué no está preso Michael Moreno si estaba metido en una conspiración para tumbar el régimen? Bueno, debe ser que todo fue un engaño, todo fue mentira, todo fue ilusión, o debe ser que allí sí se le causa un problema al régimen, porque el régimen es un barco, que lo hablaba el otro, el régimen es un barco del crimen donde cada quien tiene su camarote y cada quien verá qué hacer entre su camarote. Bueno, se pelean entre ellos, bueno, sí, está bien, pero el hecho de que Juan Guaidó siga libre y tranquilo recorriendo el país sin que le haya pasado mayor cosa que tener a unos tipos vigilándolo, eso de alguna manera debería significar algo. Tú dices que significa que el régimen está débil y que como está débil no se atreve a capturarlo. Eso es una forma de verlo. De repente es que no hay quien lo atrape. De repente es que están intentando que el tipo esté más bajo en la aceptación pública para cuando lo esté agarrarle, echarle el guante. De repente es que están tratando de buscar algún tipo de negociación para montar algún nuevo diálogo o alguna cosa para terminarlo de cicritrillar y que el tipo se termine de entregar. O de repente... Sí, ok, te escuché. O de repente es también, que era lo último, de repente es también que simplemente están haciendo todo el aguaje de presionarlo para que se vaya, como pasó con Carmona, por ejemplo, en su momento. Hablando de negociación, ¿sabes qué? Ya sé que me vas a insultar. No, nunca. ¿Sabes que me cuesta creer que un tipo que fue alto dirigente del Partido Social Cristiano, que estuvo a punto de ser presidente de la República, que fue consentido hasta cierto punto porque después lo traicionó, según el otro lado, de Rafael Caldera, que Eduardo Fernández y su hijo estén en negociaciones con el régimen para aceptar unas elecciones y que además sea el candidato del chavismo, Eduardo Fernández. No, yo no puedo. O sea, yo no tengo pruebas. ¿Tú tienes pruebas sobre eso? Que me parece que eso es un invento. ¿Tú tienes pruebas sobre eso? No, por eso. Yo no tengo ninguna prueba. Por eso te digo que me parece inaudito. Bueno, a mí no. A mí no me parecería inaudito. ¿Por qué? Porque ellos manifiestamente han dicho, el padre y el hijo,
que hay que llegar a una solución negociada. Inclusive promovieron un foro, que no sé si fue esta semana o la semana pasada, a mí me llegó Sí, tú hablaste de ese foro. ¿te acuerdas? Donde decían que había que buscar unas elecciones cuanto antes, que había que transitar de nuevo el camino electoral. En eso andan no solamente el Tigre y el Tigrito, en eso andan el Felipe Mujica y Claudio Fermín junto a Eduardo Fernández, que serán entonces los tres tristes tigres, me imagino yo. En eso anda Juan Barreto, en eso anda este pobre señor, que yo cada vez que lo veo yo digo, oye, señor, dale la paz, Enrique Ochoa Antich. En eso anda el señor Leocenis García, en eso anda el señor Timoteo Zambrano, en eso andan una buena cantidad de caterva de personajes. Y entonces Pero aquí, que Eduardo Fernández sea candidato del chavismo. bueno, yo no sé si llegué a tanto, Eso pero es es lo que, que están diciendo. pero es que hay muchas formas de ser candidato al chavismo. ¿Tú no crees que Capriles fue candidato al chavismo? No, Yo pero sí. sí creo que el zuliano, Arias no sé, Cárdenas, Arias Cárdenas, que no es zuliano, es adquirense, pero el otro, Rosales, ¿cómo? Rosales Rosales. Yo sí creo que Arias Cárdenas y Rosales fueron candidatos que necesitaba Chávez. y Capriles no, No, no creo. no creo. Mm. Yo creo que Chávez ha escogido desde el 98, Chávez escogió a todos sus contendores. Y explico el punto. Yo creo que cuando Chávez decidió dejar de confrontar con Irene Sáez, dejar de confrontar con Alfaro Usero y empezar a confrontar con Salas Romer, llamándolo representante de la oligarquía, bla, 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 y todo aquello, él decidió que él se acentuaba su perfil de lo que él quería proyectar si confrontaba con Salas Romer, en vez de confrontar con el candidato de Acción Democrática, al cual no podía acusar de no venir de un sector popular, de ragambre popular, independientemente de lo que fuese el farucero, independientemente. En el año 2000, cuando él le da la orden a Arias Cárdenas de que vaya Yo a lo ser que candidato. creo es que Chávez Frías estaba muy seguro de que él necesitaba confrontar, Sin duda. que él lo hacía muy bien confrontando. Sí. Y necesitaba confrontar, y entonces no, fue que habló con Arias Cárdenas, ¿no? Que demostró que estaba con él después, y fue cuando habló con, hasta el nombre se me olvida el tipo, Rosales, ¿okay? Que ya sabemos cuál ha sido su historial. Pero yo pienso que él cuando decide confrontar con él, Chávez decidía con quién. Cuando se decide apuntalar todo aquello de Capriles. Capriles fue el mejor candidato que pudo tener Chávez en su contra, porque lo podía acusar de todo lo que él en su discurso de los 15 años anteriores venía manejando. Oligarcas, niños ricos, hasta el tema racial, cosa que aquí se ignora muchísimo, se soslaya el uso grosero del racismo que ha hecho el chavismo todo este tiempo, vinculando el color de la piel a la ubicación política y a la pobreza. Entonces aquí negro es sinónimo de pobre y blanco es sinónimo de rico, cosa que es completamente absurda en el caso de Venezuela, empezando por él y por su familia, que pobres no son el día de hoy. Entonces, no, cuando tú... que lo que Chávez logró fue gracias a la Cuarta República, porque él estudió en colegios abiertos del gobierno, del Estado venezolano, que es del gobierno, del Estado de la Cuarta República, en la revolución educativa que se hizo en la Cuarta República, al igual que su salud, y luego como militar también lo pagó la República, la Cuarta República. Y luego, y hablando de racismo o no, él fue candidato y ganó las elecciones y le dieron las elecciones. Le dieron el triunfo. O sea, ¿qué tanto habla ese elemento o hablaba de la cuarta? Si él es un producto, un aborto de la cuarta. Bueno, Él es un aborto de la cuarta. Allí tiene. Y de paso, el representante de la cuarta en putrefacción. O sea, porque la cuarta ya estaba, eso que llaman la cuarta, el sistema, la partidocracia, estaba en putrefacción. Y él llega con dos partidos miembros de esa putrefacción, como el PPT, que era, bueno, el aborto de la causa de... Bueno, pero todo lo eso que estamos hablando, y todo lo que hablaste anteriores, ¿no? Es fácil de ver con lo que está pasando con la nueva masacre en las minas del Estado Bolívar y lo que está pasando en Amazonia.
Así es. Mientras se forma un escándalo, ¿no? Y es justamente los grupos de izquierda, ¿no? Que forman un escándalo con lo que sucede con las quemas en Brasil, ¿no? Que bueno que formen un escándalo, perfecto. Lo único malo es que ellos forman un escándalo no porque les interese las quemas en Brasil, sino por política, porque como Bolsonaro no es de izquierda, por eso es que no hablan de unas quemas auspiciadas abiertamente, ¿no? Por el Evo Morales en la Amazonia boliviana. Y no hablan para nada de la masacre que se está haciendo no solamente con el medio ambiente, sino también con los indígenas de la región, de lo que está pasando con las minas. Todo eso está pasando porque si algo son buenos, son los izquierdistas, porque no ves que tienen que vivir del cuento. Ellos tienen que vivir del cuento y siempre han vivido son muy buenos y en entonces son propaganda. buenos en eso. Los mejores publicistas, aunque eso no es propaganda política que existen, no están en la Quinta Avenida, que tienen fama de tener las mejores publicidades del mundo. Están en cada partido comunista, hasta de los rincones más lejanos. Ahí están los grandes propagandistas políticos. Y eso es lo que debe estar pasando, de todo lo que tú estás diciendo. Y yo creo que buena parte de lo que además la propia oposición retituea y además insiste y se lo cree, de la dirigencia democrática, buena, mala, irregular, porque hay de todo como en todo, ¿ok? Está inventado por ellos. Y eso es lógico, eso no es nada nuevo. Bueno, pero no pasó en Estados Unidos que Rusia hace que, ¿cómo se llama?, se mete en las elecciones y gana Trump. Bueno, pero no gana, por cierto, por votos. Quien ganó por votos, pero eso no ha sido demostrado. Hillary Clinton. Eso no ha sido demostrado. Es más, más bien se ha desmentido reiteradamente en tribunales en las investigaciones que eso haya ocurrido. Que no quiere decir que no lo hayan intentado. Que eso sí es verdad. Yo estoy convencido de que Rusia interviene en los procesos electorales de todos los países donde siente que debe intervenir. Y eso aquí en Europa se sabe y se conoce, que los financiamientos son obvios y porque los posicionamientos también lo son. A Rusia pero tampoco se ha demostrado, porque tú con tal de pelear dices, pero eso no se ha demostrado, pero yo estoy seguro que sí. No, lo que está demostrado es que Rusia y Putin en particular interviene en las elecciones de otros países a través de sus aparatos de inteligencia. Lo que no está demostrado en los Estados Unidos es que esa intervención haya rendido frutos ni que haya sido pactada con Donald Trump, que es de lo que lo están acusando. Son dos cosas distintas. Pero ¿okay? Qué extraño que de la gente que rodeaba a Donald Trump, todos tuvieron relación con ellos, con Rusia. Bueno, qué cosa más extraña. Cosas extrañas como por ejemplo lo que yo te estoy diciendo con respecto. Entonces los aviones que salen de los llanos venezolanos hacia Centroamérica y demás, no está demostrado que están esos aviones llenos de droga. Sí está demostrado. No. Claro, si los capturan cada 3 días, agarran un avión de Centroamérica. Son unos gente ahí, unos malucos que el gobierno... inclusive más de uno, el gobierno los ha metido presos, algunos de ellos. Además de eso, Juan Guaidó no lo están dejando que haga lo que le da la gana porque está haciendo todo lo que el gobierno quiere que haga tampoco. Él es un gran luchador. ¿Para qué lo dice? Si no está demostrado, ¿para qué lo pone? No está demostrado. Bueno, que no está demostrado que Juan Guaidó esté jugando el juego del régimen. Por eso que no podemos decirlo. Yo no creo que esté jugando el juego del régimen. Yo tampoco, porque no está demostrado. No, yo no creo esté demostrado o no jugando el juego del régimen, porque además no está demostrado. Yo lo que creo es que tienen un concepto de un enfrentamiento a una banda de criminales, como si esa banda de criminales, narcotraficantes y asesinos fuera como si fuera una dictadura, ¿no? De izquierda y punto. Y eso no es así. El planteamiento es que cuando se hagan las sumas y las restas, uno tendrá que calcular lo siguiente. Si Juan Guaidó es el hombre correcto para enfrentar al régimen y personajes como Ramos Alup y como Manuel Rosales son fichas del régimen, ¿por qué el partido de Ramos Alup y el partido de Manuel Rosales apoyan a Juan Guaidó?
señales. Bueno, una política equivocada, en todo caso, según tu punto de vista. Una coincidencia infeliz. Todo lo que queda. Una coincidencia infeliz, cosas que ocurren de vez en cuando. Sí. Hay gente que se junta mal de vez en cuando, ¿no? O que comete errores. Bueno, se confunde de la personalidad del otro. Fíjate que hay gente que se saca fotos con todo el mundo. Sí, sin duda. No, y hay gente, además de. Lo que pasa es que hay uno que cada vez que te sacan una foto se la sacan con la persona equivocada. Ese es el problema, ¿no? De resto todo está bien. No sé qué decirte. Pero no hay pruebas de que sepan con quién se están sacando la foto. No, yo dudo mucho que una persona en medio de una trocha en la frontera infectada de paramilitares armados sepa que alguien con un arma en el cinto que le pida una foto sea un paraco. Yo estoy convencido de que una persona puede ser lo suficientemente cándida e inocente para pensar que es un humilde ciudadano que simplemente quiere tomarse una foto con él. Bueno, entonces, ¿qué tanto peleas? Entonces, No, ¿qué tanto peleas? Yo estoy defendiendo la posición de que hay que entender y creer que Juan Guaidó no está jugando el juego que el régimen quiere, sino que él está haciendo una lucha y el régimen tiene miedo de pisarlo. Esa es la posición que hay que defender en este momento. Bueno, sobre los maestros va a hablar Zairán Rivas, justamente que estaba en la manifestación. ¿Ok? Y sobre la masacre en las minas de Bolívar, alguien tiene que darle un parado a esta gente internacionalmente. No porque dejen de hacerlo, porque evidentemente que las presiones internacionales, el efecto que tienen no es para que dejen de hacer las cosas, pero sí para que traten de justificarlas y esconder algunas cosas. Lo que está ocurriendo en el arco minero es una desgracia de tal magnitud que debería ser una vergüenza para la región. Y lo que se está alarmando allí supera las barbaridades que se vivieron en la guerra de los diamantes de sangre en Sierra Leona y Liberia. Y hay que entender que esa desgracia terminó con todo lo que se pueda decir de África, con todas las malas referencias que la gente normalmente tiene sobre África cuando va a hablar de lo malo. En África, los países africanos, tal era el escándalo, que se pusieron de acuerdo y concertaron una salida y lograron que el tirano, el señor de la guerra, Charles Taylor, de Liberia, fuese sacado a rastras de Liberia y llevado a un tribunal internacional por todo el daño que había causado. El daño duró décadas y fue una situación verdaderamente espantosa. Entonces el gran planteamiento, pero con un saldo de vidas y un daño irreparable. Liberia y Sierra Leona son países arrasados. Son países donde la gente no tiene vida, donde no hay un desarrollo normal de la vida cotidiana de las personas y va a quedar marcado probablemente para el resto de la existencia. La pregunta es, ¿nosotros vamos a permitir que eso ocurra en Venezuela? Porque en Liberia y en Sierra Leona estaban a Charles Taylor con sus bandas armadas. Aquí están de todos los grupos irregulares del mundo con anuencia del chavismo metidos en el arco minero. Entonces yo creo que la situación ameritaría que de verdad el mundo se preocupara, pero parece que el mundo tiene unas preocupaciones más importantes. A mí lo que más me preocupa es que primero ya no existen ideologías, sino que me conviene esta gente o no me conviene para mis intereses. Que eso es en el mundo entero en líneas generales, tanto de la izquierda, la llamada izquierda como la llamada derecha, porque ahora no veo cuál es la diferencia a la hora de gobernar en los países donde no hay dictaduras. ¿Ok? Pero lo que más me preocupa es que no les importa para nada que quemen o no la Amazonia o que destruyan el arco minero ni nada de eso, si ese gobierno que está allí me conviene que esté allí. Y que eso que estábamos hablando al principio sobre España y cómo ampara España a todos estos narcotraficantes y bolichicos, ¿no? Es como parte de esto que estoy diciendo y que sí me preocupa, que ya no existe lo que uno creía, por lo menos, claro, no había esta tecnología de ahora que toda la verdad y también toda la mentira se sabe que uno está, no es que esté informado, que estás ahogándote en información y desinformación. Yo no sé si eso ha sido siempre así en el mundo,
pero no parecería que las cosas estaban como mucho más claras, que hay una revolución tan grande, como siempre sucede en las revoluciones, hay muchos senderos, pero no una autopista. ¿Me explico? Y entonces sí, no hay una autopista para ida y una autopista para regreso como había antes. Ya eso no existe. Creo que eso va a cambiar, evidentemente, ¿no? Pero que tienen que pasar muchos años. Y que los venezolanos en este momento somos víctimas justamente de eso. Sí, estamos en el medio de una... Hay que verlo, yo pienso que lo que has dicho es correcto. Es que estamos en medio de un cambio de paradigma mundial donde hay una grave crisis de los valores de la sociedad occidental, donde creo que en un futuro podremos hablar de que estos son los resabios de la Guerra Fría. Estamos en una posguerra fría. Estamos viviendo unos conflictos internos dentro de la sociedad occidental que de verdad nos parecen no tener respuesta, o por lo menos no se ve una actuación de las instituciones principales de la sociedad de Occidente para enfrentar esa situación. Y además vemos una grave deriva, y eso es importante decirlo, hay una grave deriva de países y de sociedades que no entienden muy bien dónde están parados en medio de este conflicto. Y es particularmente el caso de Rusia. O sea, Rusia no ha entendido que su papel, o sea, que cómo se ve a Rusia por parte de los enemigos de Occidente. Rusia es también un enemigo. ¿O es que acaso los rusos no son mayoritariamente cristianos? ¿O es que acaso la Iglesia Ortodoxa rusa no es un puntal fundamental de la sociedad rusa? Siendo así las cosas, cuando los tipos de ISIS, de Al Qaeda y los de Hezbollah y los de Hamas hablan de los infieles, están hablando de todos los cristianos, incluidos los cristianos ortodoxos rusos. Cuando en Rusia se haga ese análisis y se entienda que ellos están defendiendo un bando equivocado, aquí las cosas deberían empezar a cambiar, porque lo que en realidad se requiere dentro de todo esto, lo que requiere Rusia, es una democratización real, que no la ha tenido. Posible en Rusia. Ellos están acostumbrados y han vivido toda su historia con dictadura. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Lo que me preocupa más bien es Occidente, porque las democracias en Occidente se están debilitando aceleradamente. La gente está pidiendo y votando cada vez en número mayor por gente intolerante que lo que busca es ser dictadores y imponer una dictadura, con lo cual eso significa, ¿cómo se llama?, acabar con las democracias. Creo que la democracia, por mucho que otros digan todo lo contrario, yo siento que está en uno de los peores momentos de su historia, inclusive, ¿no?, cuando la Segunda Guerra Mundial, porque cuando la Segunda Guerra Mundial exactamente se luchaba, ¿no?, por la libertad, por la democracia. O sea, pero es que ahora no hay quien defienda las democracias. Sí, no, más bien hay un fenómeno que para mí es terrible, ¿no? Que yo siento que el problema es, Napoleón, que los venezolanos que nos hemos tenido que ir de Venezuela, de alguna manera nos damos cuenta del contraste cuando estamos en sociedades distintas. Yo me doy cuenta que en Europa, cuando la discusión es contra la democracia, contra el sistema de libertades, y entonces uno tiene que decir, pero ¿cómo es eso que tú estando en un país como el que estás, hablan del caso de Alemania, tú estés planteando posiciones que van en contra de todo lo que ha permitido que Alemania sea lo que sea hoy, como por ejemplo la Unión Europea? O sea, no tiene ningún sentido que un joven sea de izquierdas o sea de extrema derecha, porque en eso coinciden, y esto es horroroso, que los extremismos nunca antes habían estado al descubierto aquello de que los extremos se tocan. En el caso de Europa es así. La Unión Europea ha sido lo mejor que le ha podido pasar a Europa y al mundo. A la sociedad europea, el resultado, las sumas, y cuando se hacen las sumas y las restas de lo que es los beneficios de la Unión Europea, el saldo siempre será favorable a la gente, en su casa, en su bolsillo y en su intelecto. Cuando tú ves a un joven europeo de hoy, español, italiano, alemán, y lo comparas con un joven europeo de los años 60, te das cuenta de que ese joven europeo tiene un concepto de unidad de Europa completamente distinto, porque puede pasar por todas partes,
porque no existe un muro, no existe una frontera, no existe la cortina de hierro. Y eso evidentemente le ha dado unos grandísimos beneficios. Lo que ha sido el programa Erasmus para los jóvenes universitarios que pueden ir a hacer un año de su carrera en cualquier universidad de cualquier país de la Unión Europea porque tienen homologado su programa, aprendiendo un nuevo idioma, conociendo mucho más su sociedad. Eso es algo que si se lo hubiese contado, si eso se lo hubiese contado a los alemanes del siglo XIX, que no estaban constituidos en una nación unificada, no lo hubiesen creído. Hubiese sido imposible imaginárselo. Una moneda única para tú recorrer todo un continente sin causar problemas de tener que estar cambiando en cada esquina. Eso nadie se lo hubiese imaginado. Y cuando tú ves que hay unos extremistas de izquierda y unos extremistas de derecha diciendo que la Unión Europea no le está dando a su país lo que merece y que por tanto tengo que irme. O sea, tú dices, bueno, es que aquí lo que hay, bueno, aquí, esto es la hora loca. Esto es la hora loca. Porque tú, ¿cómo le puedes decir qué es lo que pasó en Gran Bretaña? Esa visión snob de sentir de que, bueno, es que como nosotros sentimos que somos algo distinto. No, no lo eres. No eres algo distinto. Y los que están padeciendo ese resultado del Brexit en Inglaterra son precisamente los jóvenes. Entonces un joven inglés, Inglaterra seguirá siendo Inglaterra obviamente, pero un joven inglés, cuando tenga que antes podía ir a cualquier país de Europa y conseguir mejores trabajos que los propios nacionales de ese país por el solo hecho de hablar inglés nativo, ahora tendrán el problema de que van a tener que pedir una visa de trabajo. Y eso ya constituye un golpe hasta en el propio ego de los jóvenes ingleses. Bueno, y las empresas que se van a ir de Inglaterra como sede, exactamente por eso, porque ahora Inglaterra va a volver a ser lo que en el fondo ellos quieren ser y son, no es que quieren ser, es que son una isla, son unos isleños. Lamentablemente. Europa, eso es una isla que está al lado de Europa. Mira, y que pero todavía tiene el cuento de cuando era un imperio. Hay una consecuencia, ya finalmente, con respecto a esto, hay una consecuencia insólita y positiva que ha tenido el Brexit. Que todas estas consecuencias de este Brexit caótico, se está viendo que cada día nos sorprende el caos que hay. De una gente tan organizada, supuestamente como los ingleses, no hayan cómo ponerse los pantalones en medio de esta situación. Ha tenido una consecuencia interesante, que la juventud europea se está viendo en ese espejo. Por esa razón es que han caído las posiciones extremistas a favor de la independencia catalana, porque la cosa es básica. Si usted forma parte de España, usted forma parte de Europa. Si usted se declara independiente, usted tiene que ir a hacer la cola con los otros países de Europa para formar parte de la Unión Europea. Por lo tanto, usted búsquese una nueva moneda, usted búsquese su frontera, búsquese su guardia fronteriza y todo lo demás. Ya cuando la gente se enfrenta con eso y dice, quiere decir, ok, yo no quiero ser español, pero entonces no voy a ser europeo tampoco. No, no lo vas a hacer. Europa como unión le dio una salida a países como España con sus graves conflictos de nacionalismo, a países como Alemania. Es verdad, pero estamos totalmente de acuerdo, pero es lo mismo que te estoy diciendo, ¿okay? Con las democracias. Nunca ha estado tan débil esa Unión Europea como ahora. Así es. Nunca han estado tan débiles los partidos políticos, porque antes había un partido que era de derecha y un partido que era de izquierda, dentro del cual tú tenías gente de centro derecha, gente de derecha, gente de centro izquierda, gente de extrema izquierda, pero todos estaban en esos dos partidos. Sí. Ahora, por un lado, con la libertad que hay mucho mayor y con la información mucho mayor, todo se multiplica en un montón de partidos, con lo cual, y eso es lo malo, ¿no? Es dificilísimo gobernar. No llegan a acuerdos para gobernar. No solamente eso, sino que tienes un problema. El enfrentamiento de los rusos con los norteamericanos en la Guerra Fría. Los norteamericanos y los rusos podían sentarse y decir, dar sus puntos de vista y llegar a algunos acuerdos fundamentales para el mundo. Pero ahora, ¿cómo llegan a acuerdos con los extremistas musulmanes? ¿Cómo llegan con los otros grupos extremistas? ¿Quién llega a acuerdo con ellos? Si son totalmente independientes y son unos radicales. Es que el mundo está muy difícil en este momento, como nunca antes. Es más, yo creo que no ha estallado una tercera guerra mundial gracias a que existe la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, todas esas bombas
que el primero que la tire va a desaparecer porque la van a contestar y van a desaparecer quien tire la primera bomba. Pero si no hace tiempo, habría una tercera guerra mundial. En el momento donde el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad es el mayor de toda la historia, donde el ser humano, donde ha bajado la pobreza a nivel mundial. En este momento, fíjate cómo está el mundo. Es impresionante, porque hay una revolución, pero una revolución que hasta ahora todas estas crisis revolucionarias nos han llevado a cosas mejores, como la revolución industrial, etcétera, etcétera. Esperemos que nos lleve para bien y no para mal. Pero bueno. Esperemos. Bueno, señor, mañana seguimos, ¿ok? Sin duda. Saludos. Gracias, señor Lara Farías. Ya saben que para seguirlo, @DLaraF. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Bueno, Zairán Rivas, ahí la ven, es líder estudiantil, está en la calle, viene de la manifestación de los maestros, es líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Zairán, ¿qué ha pasado en esa manifestación y que se cayeron a golpes? ¿Qué pasó? Mira, realmente aquí se muestra la verdadera cara del régimen y sobre todo fascista, porque tú tenías que ver la cantidad de maestros que estaban hoy en la calle protestando de forma pacífica y exigiendo de forma digna todos sus derechos. Y los profesores mostraban la forma tan crítica en la que están recibiendo educación, como enseñaban los zapatos, como tienen los zapatos rotos, o sea, como el sueldo realmente es mísero y como no tienen ni siquiera para llegar a los colegios a impartir clases. Y pues en este transcurso de la manifestación se pusieron varios piquetes de la Guardia Nacional y agredieron a los maestros que estaban ahí, personas de la tercera edad. Y además de eso, lanzaron a los grupos, en este caso colectivos. Luego, después que se lograron cercar varios piquetes y se logró llegar hasta el Ministerio de Educación, llevaron a sectores de chamba juvenil y unos jóvenes que eran del PSUV y otras personas que eran de educación y pues bueno, con un discurso que realmente no representa la mayoría del sentimiento del pueblo venezolano, diciendo que los profesores que vayan a trabajar, que cuál es el sentido y realmente comenzaron a generar la violencia. En este caso, y buscaron generar un enfrentamiento entre quienes venían de la manifestación y en este caso ellos. Lamentablemente hubo un percance donde hubo un forcejeo en las puertas del Ministerio de Educación. Hubo algunos golpes, lamentablemente, entre el mismo desbarajuste que se armó entre estos sectores que fueron para allá y quienes venían en la manifestación, y hasta que la policía se tuvo que meter y pues sacar a estos sectores que estaban allí, que llegaron a las entradas del Ministerio de Educación. Y bueno, pues después de allí hubo algunos profesores que, por lo menos la profesora Raquel Figueroa, que es dirigente magisterial, la conseguimos que estaba golpeada porque en el forcejeo con uno de los piquetes cayó en el piso, y así habían algunos profesores que fueron en este caso golpeados. ¿Qué pedían los profesores, Zairán? ¿Y cuáles eran las consignas fundamentales de los maestros? Mira, principalmente que ellos no pueden comenzar clases y comenzar un nuevo año escolar como si nada estuviera pasando. Los sueldos de los profesores no dan a veces ni para el pasaje para quienes viven a las afueras de Caracas. Realmente es algo mísero lo que está pasando acá en Venezuela, que hasta no hace mucho el sueldo mínimo ya no te alcanzaba ni siquiera para comprar un cartón de huevos. O sea, y ahí tú puedes ver lo que están viviendo en este caso. Sí. Ahora, nosotros íbamos a hablar hace un par de días, hubo problemas técnicos y demás, porque tú eres líder estudiantil en la central.
Se acabó la autonomía universitaria, obviamente, con esta banda de narcodelincuentes. Ahora, cuéntame de la situación de la universidad, porque el otro día estaba conversando con un profesor jubilado de la Universidad de los Andes que hace 2 años regresó a la universidad, ya que era tristísimo, no había prácticamente ni maestros ni estudiantes por todos los problemas que hay en el país. ¿Qué sucede en esa maravilla que era la Universidad Central de Venezuela? Mira, realmente la situación que está viviendo ahorita la universidad es bastante grave. Primero, pues ahorita la crisis que nosotros venimos arrastrando durante estos últimos 20 años, que ya lo llamamos como una política de Estado de destruir la educación venezolana, porque no se concibe el nivel de deterioro y de destrucción de forma adrede de las que están las universidades. Mira, Napoleón, una beca son 720 bolívares de un estudiante. Más caro te salen las copias para pedir la beca que te dan. O sea, es un chiste. Son muchos los estudiantes que han tenido que dejar de dedicarse a lo que es el espacio. O sea, si tú concibes realmente lo que es la autonomía universitaria, es dedicarte a la investigación, a la creación de conocimiento, a la investigación, para aportar al desarrollo y a la transformación de la sociedad. Es un espacio donde donde puedes dedicarte a pensar libremente, un espacio para la búsqueda de la verdad, y ahorita eso aquí no se está garantizando, pues los profesores se encuentran en situaciones prácticamente de sobrevivencia. Un profesor titular con doctorado y demás que escasamente llega a los $15, en este caso del sueldo, con doctorados y estudios de nivel, y además que tienen trabajo en este caso y ascenso, y pues esto ha hecho que se hayan deteriorado las condiciones de la universidad. Aunado a eso, yo particularmente creo que este año también se va a presentar una situación de crisis de la universidad, y sobre todo con muchos jóvenes que no van a poder entrar a la universidad porque las universidades privadas se han vuelto impagables, y jóvenes que no entraban a la UCB y que quizás podían entrar a algunas universidades privadas que fueron medianamente costeables, ya ni siquiera pueden hacerlo. Y este año el número de jóvenes aspirantes a entrar en la UCB se quintuplicó, y por supuesto la UCB, con la crisis de profesores que tiene y de deserción, no estaba en capacidad no está en capacidad para recibir un gran número de estudiantes, lo cual pone en crisis lo que es la situación de los jóvenes para entrar, en este caso a las universidades. Y pues la última situación que se dio con el reglamento y la convocatoria de elecciones impuesta en este caso desde el TCJ, es una violación más a la autonomía universitaria que viene de décadas. O sea, que viene en los últimos años, y que por supuesto no se puede permitir y no se puede aceptar. En tal caso, es cierto, se han venido exigiendo elecciones universitarias, no ha habido una posición unánime aún, y eso va a comenzar ahorita de todos los gremios sobre qué se va a hacer con ese llamado de elecciones. Pero bueno, yo creo que lo más lógico que debería ser hacer las elecciones desconociendo ese TCJ del impuesto, en este caso por el gobierno. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Zairán Rivas. Así está la situación con los maestros y con los profesores universitarios, y esta es parte de la manifestación de hoy. Así está, señores, la situación en el país. Y vamos a ver ahora con Gustavo Díaz cómo está ese Bolívar soberano. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este lunes 16 y abre martes 17 de septiembre en 21.840,31. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 21.555,41. El dólar Bitcoin en 20.145,05 y el euro en 24.135,17. Hasta mañana. Juro
asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.